8:38, continuamos en Radio Análisis y empezamos nuestro panel de conversación como cada mañana con la presencia en nuestro estudio, conduciendo de la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, porque es viernes, sí. Sí, es viernes, pero en mi caso debo decir que el temblor, no sé si lo sentiste, si lo sintieron, Sí, a mí por lo menos me cortó toda la noche y después no pude volver a dormir. sí, Creo que es es algo que le verdad. pasa a mucha gente. Fue bien suavecito, pero se notó. Bueno, vamos a saludar a nuestros panelistas del día de hoy. En primer lugar, al analista político, académico Tomás Duval. Tomás, bienvenido, gracias por estar acá. Hola, muy buenos días. Y saludar también al académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Miguel Urrutia. Bienvenido, Miguel, gracias por estar acá. Gracias, buenos días. Bueno, saludar a Miguel y a Tomás. Las pensiones de gracia es el tema. Pasamos de la reforma de pensiones a las pensiones de gracia en poquitas horas. Ayer el tema fue evolucionando rápidamente al punto en que ya varios parlamentarios están pidiendo la salida de consejeros del INDH, incluso de autoridades del Ministerio del Interior. Hay un informe que es categórico, lapidario de Contraloría que menciona que 11 personas, por ejemplo, entre otras cosas, porque es un informe bien completo, bien extenso, ya recibían otro beneficio del Estado, cosa que no debiera ocurrir, ¿no? Además, hay 58 condenados por otros delitos de distinta gravedad. Estamos hablando de pornografía, de abuso sexual, de homicidio, de robo, ¿no? Son distintos tipos de Tráfico de droga. delitos, tráfico de droga. Y también hay información respecto de personas que no acreditaron su calidad de víctimas. No había informes médicos y ahí también se generó una controversia con la Subsecretaría del Interior. Bueno, en el estado en el que están las cosas, ¿cómo ven la evolución que ha tenido este caso? Y bueno, todas las aristas que tiene, porque lo hemos hablado con Pato acá y bueno, fuera de micrófono, que esto hay que analizarlo por separado porque son cosas distintas. Una de ellas es el debate respecto de si alguien con antecedentes penales o una condena previa puede ser beneficiario de pensiones de gracia al ser víctima de violación a los derechos humanos, independiente de la gravedad del delito. Y otra es respecto del fraude que se cometió con personas que no acreditaron su calidad de víctima, ¿no? Que eso es otro tema que corre por un carril aparte, ¿no? Bueno, ¿cómo ven este debate, Tomás? Mira, yo pienso que yo te diría que ha habido un daño a los derechos humanos. Estas cuestiones que hemos conocido de diversas irregularidades, por decirlo así, lo que están dañando efectivamente a los derechos humanos, y eso de alguna manera es preocupante, porque hay grupos que niegan estas materias, hay grupos que de alguna manera se sienten con derecho a decir o a poner en duda la existencia de los derechos humanos. Entonces, yo creo que estas grandes errores eh, de gravedad que se han cometido respecto a las pensiones, fundamentalmente porque incluso hay personas sin antecedentes eh, para su entregarlo, con antecedentes médicos distintos. Es decir, aquí efectivamente hay o una manga ancha para entregar las pensiones o un conocimiento excesivo de las personas que estaban para entregarle algún beneficio. Entonces, esas son cuestiones que me preocupan y tienen aristas más allá de las propias responsabilidades políticas que aquí van a empezar a salir, como tú bien decías, Montserrat, en materia de los consejeros del Instituto de Derechos Humanos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la ministra Carolina Toa. Sin duda ahí va a estar concentrada esta materia. Y, y lo tercero, diría que el gobierno ha demostrado bastante ineptitud en las crisis. Entonces me temo que esta crisis puede ser más larga de lo que uno pueda incluso imaginarse. Mm. Eh, bueno, Miguel, ¿cómo ves el tema? Algunos hablan de autogol, otros hablan de falta de prolijidad. Puede ser un autogol desprolijo, pueden ser las dos cosas, ¿no?
Y bueno, Ambos y el modo, apelativos reafirman lo que plantea Tomás, sí, porque po, respecto a los derechos humanos, tener que usar aquellas caracterizaciones eh, es un tanto dramático, es cierto. Yo sí quisiera agregar algo que entiendo que no es tan propio de la función que a la que estamos convocados acá, que es el análisis político de coyuntura, más directo los efectos, bastante concretos y directos. Pero bueno, también estamos en una radio que es universitaria, yo soy parte de esa misma casa universitaria, y digo que cuestiones de este tipo sirven como un analizador del evento político reciente de la historia de Chile, más trascendente, que fue la revuelta social, estallido, como también han llamado, en el cual nos ha costado reconocer algunas características. La emergencia de un tipo de sujetos que después ha tenido connotaciones electorales. El hecho concreto es que hubo violación a los derechos humanos, en primer lugar. En ese contexto hubo violación a los derechos humanos. Cuando hay violación a los derechos humanos es porque además hay un contexto que no facilita en nada las cosas para establecer con claridad, lo hemos visto respecto de lo que fue la dictadura militar en Chile, para poder establecer con claridad las circunstancias de esa violación a los derechos humanos. Es decir, hay un velo que se tiende para poder precisamente violar los derechos humanos. Entonces, hay hasta una cierta comprensibilidad, pero yo no me concentro en eso. Lo que digo es que el hecho de que aparezcan hoy día personas con prontuario, que aparezcan estas figuras reprochables dentro de la asignación de medidas reparatorias, que tiene pretensiones reparatorias, también nos permite analizar este hecho reciente que además se concatena con los otros temas que ustedes mismos han mencionado ahora al principio del programa, las reformas que están en curso, reformas que vienen a querer resolver, por las interpretaciones que cada sector político tenga, vienen a querer resolver esas condiciones que generaron el estallido social, que a su vez generaron las violaciones a los derechos humanos y que a su vez generaron este entuerto y este autogol y esta situación de daño finalmente a los derechos humanos, como ha dicho Tomás recién. Entonces, creo que también se puede ver desde aquel punto de vista. ¿Quiénes eran los actores a los cuales se les violó los derechos humanos? Sí, habían algunos que no tienen ningún prestigio social. Nos va quedando claro que en la revuelta participaron aquellos que no tienen ningún prestigio social, que más encima hoy día están conminados por la ley electoral de asistir obligatoriamente a las votaciones y que hemos visto los comportamientos electorales que también tienen. Que son esos sectores en particular. Además, desde un punto de vista ya no ideológico ni desde un punto de vista académico, como Tomás dice, hay sectores que niegan la cuestión de los derechos. Y sabemos que eso está incardinado en la sociedad. Yo diría que al menos en dos grandes sectores de la sociedad chilena. Un sector mucho más acomodado, oligárquico no comprometido con la política, por cierto. Los sectores, las expresiones políticas de la oligarquía chilena tienen clara conciencia de la cuestión de los derechos humanos, pero no así la oligarquía chilena como tal, que ha negado consistentemente la cuestión de los derechos humanos. Y sabemos muy bien que en el otro polo, los sectores populares, los sectores menos afectados por la normatividad social, tampoco tienen una mayor afección, o para decirlo derechamente, si ya no lo digamos tan en sociológico, bueno, más bien piensan que a aquel que ha caído en falta pierde su condición de ser humano y por lo tanto sus derechos pueden ser violados. Entonces hay factores bien interesantes desde un punto de vista más analítico sociológico, diría yo, sin negar este punto de partida que en la coyuntura opera en los términos que ha dicho Pablo. Sí. Pablo. Tomás, desde el punto de vista político, tú hablabas del tema de las responsabilidades. ¿Crees que debiera aplicarse esto con alguna autoridad del gobierno? Y por otro lado, ¿crees que esto puede afectar la discusión de las reformas? Ahora, bueno, ya sabemos que se cierra el próximo martes el año legislativo, pero más adelante con proyectos bien significativos en discusión. Y lo pregunto porque esto ha ocurrido en casos anteriores. Pasó con el tema de Democracia Viva, donde la oposición alegó que no se iba a prestar para discutir una reforma o un pacto fiscal cuando se estaba defraudando al Estado por un lado, ¿no? Y esto además lo decía Pato más temprano, en un contexto donde hay casos, ahora de hecho se está revisando la prisión preventiva para Katy Barriga, casos de fraude al fisco,
donde hay personas de la derecha involucradas, pero respecto de eso no hay mucho pronunciamiento. Pero ¿tú ves que esto podría afectar a las reformas por un lado y por otro al gobierno en términos de su agenda y también de algunas figuras políticas? Yo te diría que no me atrevería a decir que tiene un vínculo directo con la reforma de pensiones. La reforma de pensiones ya quedó para marzo y fue una victoria pírrica del gobierno, pero fue una victoria, ¿no? Eh, con muchas aristas que todavía quedan pendientes. Creo que esa discusión se va a trasladar al Senado en marzo próximo. Ojalá en marzo, a lo mejor es en abril. Ya hay senadores que están planteando otras fechas, ¿no? Entonces creo que se va a disligar. Me parece que de alguna manera este hecho de las pensiones se va a concentrar como un hecho político importante y va a presionar, como decía yo, desde la oposición, va a presionar a, a Interior, básicamente, ¿no? Al Ministerio del Interior. Carolina Toá ha venido con una baja natural que es propia de los ministros del Interior, digamos, el desgaste propio del cargo, ¿no? Y me parece que ahí encuentran un elemento que va a ser posible esta presión que la oposición va a colocar sobre Interior y al mismo tiempo sobre el Instituto de Derechos Humanos de algunos sectores propios de la oposición. Tal como señalaba Miguel, hay sectores que reniegan a los derechos humanos. Bueno, aquí hay una gran ventana, ¿no es cierto?, para poder atacar directamente al Instituto de Derechos Humanos. Yo creo que eso se va a producir y va a ser un elemento. Eh, y creo que el gobierno se va a ver demasiado complicado, porque yo he visto en las crisis el gobierno dura mucho tiempo. Vean lo que pasó solamente con las cenas en la casa de Salaquet. Fuimos sabiendo de goteras y en el caso, y terminó enredándose el gabinete en sí. Entonces he visto yo en las crisis que no tienen una respuesta muy rápida. Si eso es así, vamos a tener entonces un periodo de tensión importante y que puede llevar a algún tipo de crisis al interior del propio gabinete ministerial. Sí, Miguel, ¿algo que agregar sobre el tema, sino para pasar al punto siguiente? Creo que ya entramos a un punto siguiente, como el vínculo de esto con las pensiones, y si Sí, efectivamente se verá manejo de crisis acá, que se dilatan, es cierto, ¿eh? Se dilatan en algunos casos, sí le ha servido esa dilación al gobierno, en otros casos, o tiene una cierta arista de inoperancia, y en otros casos tampoco es una cuestión que tenga que ver con ineficacia, sino con administrar una derrota, porque en una crisis siempre está implicada una derrota, y una derrota no se hace efectiva de inmediato. sí. Ahora, Bueno, en el tema de pensiones, Miguel, ya que Tomás nos había ido encaminando para allá y creo que está bien que lo tratemos, hay un asunto que es bien delicado, que de alguna manera también se va a expresar el próximo lunes en la ley corta de ISAPRES y que es cómo el gobierno maniobra en un contexto donde evidentemente no tiene mayoría, ¿no? Y en la medida en que avance, como todo parece indicar, un acuerdo de carácter electoral entre Demócratas y Chile Vamos, Demócratas ya va a pasar a ser más formalmente parte de una fuerza de oposición que esta supuesta neutralidad con la que se ha manejado hasta el momento. Entonces es un año difícil, es un año donde hay que gestionar reformas importantes y probablemente es el último año donde el gobierno puede desplegarse, ¿no? Ya el próximo año, como se sabe, con las elecciones presidenciales y todo, cambia un poquito el escenario. Ahí quería preguntarte, Miguel, cómo lo ves, ¿no? Un gobierno que tenía una impronta muy transformadora, pero que está evidentemente muy condicionada en su capacidad de realizar aquello que en principio se había propuesto. Bueno, respecto de la ley corta, esto pareciera que fue una estrategia mía tomarme de las palabras de Tomás, pero es que en mi caso me viene bien, lo confieso. O sea, él ha hablado de una victoria pírrica no para la ley corta de pensiones, sino para la reforma de pensiones. Pero imagino, apliquemos el mismo criterio, que me parece correcto, a lo que es la ley corta de ISAPRE. O sea, la victoria del gobierno consistió en reponer el alza en los planes. O sea, algo que va totalmente a contramano de la propia discursividad progresista, redistributiva, en fin, como se la quiera calificar. Y a mí en particular,
me parece que eso es un síntoma de colapso del sistema político chileno. O sea, que en el fondo los gobiernos de distintos signos, porque sí hemos tenido la ocasión de verlo, o sea, sociológicamente sí ha sido interesante nuestra coyuntura histórica reciente en Chile, que los gobiernos de distintos signos tengan que llegar a tomar las medidas con las que claramente no se identifican ideológicamente, es algo que no debe ser mirado como un simple empate catastrófico, sino que es algo bastante más profundo y que puede afectar no ni siquiera las convicciones democráticas, que ya están suficientemente afectadas, sino que una operatoria de la democracia. Y me refiero en este caso a la cuestión de que en esta ley corta de pensiones se haya repuesto por indicación del gobierno el alza en los planes. Quizás estoy hablando un poco por la herida, porque yo soy un beneficiario de ISAPRE, que no está muy beneficiado por su ISAPRE en particular. Y por lo tanto hay una irritación. Ahora, es de una franja también especial de la población, pero que a través de un cierto manejo mediático se pueden producir identificaciones, ¿no? con estos sectores que están vinculados todavía en sus seguros de salud con las ISAPRES. Ahora, Tomás, considerando lo que plantea Miguel, es curioso el fenómeno, ¿ah? De que en el fondo la agenda de izquierda nunca ha sido más potente y relevante que en los dos gobiernos del expresidente Piñera, con importantes proyectos que incluso que han salido, como estamos hablando de la universalidad en los beneficios económicos en el caso de la pandemia. Estamos hablando, por ejemplo, de la reforma de pensiones, que en su momento se parecía bastante a la que estamos conversando ahora, el matrimonio homosexual. Si nos vamos también al primer gobierno, el cierre del penal Cordillera, ¿no? Toda la agenda en materia de derechos humanos, y ahora estamos viendo el proceso inverso. Es llamativo ese fenómeno. Ahora, yendo al tema de las pensiones, ¿tú ves que es posible que ese proyecto se apruebe o salga en condiciones mínimamente aceptables para el oficialismo del Senado? Después tiene que volver a la Cámara, probablemente luego una comisión mixta, porque estamos en un año electoral y lo decía David Bravo hace algunas semanas que lo entrevistó Pato, que la verdad es que una reforma de estas características en año electoral es bien inviable, ¿no? Y sobre todo cuando se acercan mucho las elecciones. ¿Tú ves que eso es posible, que salga efectivamente la reforma de pensiones? Difícil pregunta. Llevamos tanto tiempo en la reforma de pensiones que a uno le cuesta creer que puede ser posible, ¿no? Ya llevamos discutiendo más de 10 años por lo menos con distintas comisiones y otros elementos. Yo creo que existe una posibilidad. Veo al gobierno con iniciativa. Ahora, ¿cuál va a ser el proyecto final? Creo que no va a ser ni cercano a lo mejor a lo que el gobierno está esperando. Yo creo que ahí el elemento principal, en un minuto, el gobierno va a tener que decidir entre tener una reforma de pensiones de alguna manera o no tenerla. Y eso va a tener que ver con la evaluación que el propio gobierno haga del proyecto que se va dibujando hacia el final. Hoy día ya pareciera decir, por ejemplo, que todo lo que era el 3 y 3, por decirlo, la gran discusión, me parece que ya quedó de lado, ¿no? Y como tú bien decías, Montserrat, esto fue presentado por el gobierno de Sebastián Piñera y fue rechazado por aquellos que son parte del actual gobierno, ¿sí? Pero también recordemos que aquí hay una suerte de cuando la izquierda presionó por los retiros, bueno, lo que hace es acentuar el individualismo, ¿no? Y de cierta manera ese individualismo también se refleja. Y todo esto tiene efectos hoy día en esta reforma de pensiones. Lo que yo estoy hablando, los pensionados me dirán, bueno, ¿y cómo voy yo en este camino? Todavía no lo encuentro, ¿no? Todavía no encuentro ese motivo final, que es lo que me parece excepcional. Pero yo creo que el debate se va a dar en el Senado y va a llevar a un punto en el cual el gobierno va a tener que definir si efectivamente el proyecto que de ahí va a salir va a ser aprobado por el gobierno o no. Creo que ese es el punto central, porque en el Senado evidentemente las correlaciones de fuerza entre gobierno y oposición son bastante equilibradas y Demócratas creo que va a jugar de nuevo. Los senadores Rincón y Walker que quedaron ya con cierta, especialmente la senadora Rincón,
quedó un poco molesta, diría yo, de lo ocurrido en la Cámara de Diputados. Bueno, ese ánimo también va a ser complejo para el trámite en el Senado. Pero sin duda ahí me parece que el tono decisivo va a ser si efectivamente el gobierno va a aceptar una reforma, que en el fondo va a ser la reforma que va a poder mostrar, pero a lo mejor no sin las características o los impulsos, como Miguel decía, las propias características que del gobierno se le querían dar a aquello. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero antes de eso, Miguel, te quería dejar planteado un tema para volver con esto a la vuelta de pensiones, me refiero, en dos ámbitos que quizás no se han conversado mucho, que son más bien laterales, pero para mí son el centro del problema. Uno de ellos tiene que ver con el mercado del trabajo. La estructura que tiene, el tema del ahorro, que es consecuencia muchas veces de que hay sueldos que son muy bajos, ¿no? Todos conocemos personas que reconocen que le piden a su empleador que les cotice por el mínimo, por ejemplo. Tenemos sueldos bajos, tenemos lagunas, sobre todo en el caso de las mujeres que se dedican a los cuidados, tenemos informalidad, o sea, la informalidad va creciendo en nuestro país y todo eso genera una tormenta perfecta para el sistema de pensiones. Ahora, si le sumamos el tema de los retiros, ya estamos hablando de una cuestión bien catastrófica. Eso por un lado. Y por otro, el tema de la negociación política, que ahora solamente está radicada en el Congreso. Años anteriores se incluía a otros actores, por ejemplo, los actores sociales, sindicales, la ANEF, la CUT, ahora están totalmente ausentes de este debate, que yo creo que no es bueno como sociedad, ¿no? Porque la negociación no puede darse exclusivamente en el Congreso y con sectores políticos de oposición. Bueno, son dos elementos que les queríamos plantear para analizarlos a la vuelta de la pausa. Cuando son las 9:01, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. El Gobierno de Santiago y la Universidad de Chile te invitan a disfrutar de Santiago Sinfónico. Conoce todo el misterio y el valor musical de Carmina Burana, del compositor Carl Orff, que llega gratis a la capital con 4 fechas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. 18 de enero, Bajos de Mena, Puente Alto. 23 de enero, Plaza Argentina, Estación Central. 25 de enero, Plaza de Maipú. Y 27 de enero, en Plaza Italia. Más información en gobiernosantiago.cl. Invitan Universidad de Chile y Gobierno de Santiago. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos,
Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya, son las 9:05, continuamos en Radio Análisis con Montserrat Rolano acá en el estudio, con nuestros panelistas Tomás Duval y Miguel Urrutia. Montserrat había dejado planteado el tema respecto a la reforma de pensiones, Miguel, y bueno, es sobre la reforma de pensiones, pero también es una perspectiva más general, como la desaparición, vamos a decirlo así, de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, de la discusión política, ¿no? Después de que había una demanda muy fuerte en algún momento de que el sistema político no estuviera enclaustrado discutiendo los asuntos país, ahora vemos que de facto vuelve a ser así. ¿Cómo lo ves? Estás en silencio, Miguel. Como me ha ocurrido otras veces participando acá con ustedes, siento que uno debería sentarse a escuchar el análisis que ustedes hacen, en este caso el de Montserrat, o sea, y quizás allí asumir uno el papel de interrogador, porque efectivamente, o sea, puso cuestiones muy profundas en Montserrat, que son propiamente de un análisis que quisiéramos, sobre el cual quisiéramos estar trabajando académicamente, en nuestra Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo. No es solamente un tema reivindicativo, no es solamente un tema de estimar cuáles son las posibilidades de que esta reforma de pensiones salga, sino cuáles son los indicadores que hay detrás, cuáles son las grandes pretensiones, y cuáles son las posibilidades de un pacto social estabilizador, mirado desde un punto de vista neutro. Digo, yo puedo adscribir a ciertas ideas políticas que incluso piensan que esos pactos son, por naturaleza, imposibles, que hay antagonismos más de fondo en la sociedad. Yo particularmente tengo que confesar que sí visualizo que hay antagonismos más de fondo, pero entiendo que en este modelo de sociedad que vivimos, esa promesa de cohesión social basada en un pacto entre las diferencias sociales, una sociedad estratificada, una sociedad donde la propiedad hace grandes diferencias, asumo que todo el mundo se perspectiva en ella a través de un pacto social que se puede expresar, por ejemplo, en esta reforma de pensiones, que es hacia donde se ha canalizado la discusión. Pero ahí ha puesto un marco, Montserrat, que es de la totalidad social ya. En primer lugar, la cuestión de la posición del mundo del trabajo en un mercado de trabajo altamente informalizado. Sabemos que la reforma de pensiones lo menciona, y eso me parece interesante. O sea, la discusión aún de actores políticos que no suelen destacarse por la profundidad de sus análisis, está muy al día, muy al tanto de que una reforma de pensiones también tiene como objetivo la formalización, y que la estructura previsional, la estructura de protección social de un país como el de Chile, dependa de las relaciones laborales, esté sincronizado con el sistema de relaciones laborales, lo cual supone profundos cambios, que no son únicamente aquellos que se juegan en la superficie de la ley, y si el 3 y 3 se va a reponer o no, ese 3 y 3 que, como bien nos recordaba Tomás, fue visto en otro momento por el progresismo como demasiado poco, y que ahora ni siquiera ese demasiado poco se ve como factible a la vista. Pero sí interesante todo esto que menciona Montserrat. Primero, mercado de trabajo, o sea, con este mercado de trabajo que tenemos, con este sistema de relaciones laborales,
La verdad es que se discute sobre un pantano también en la reforma. Y lo otro, ya ahí, desde mi punto de vista, me estalla la cabeza con lo que plantea Monserrat, porque en el fondo es el gran déficit constituyente chileno. O sea, constituyente en el sentido de que esta coyuntura que se nos extiende, podríamos vincularla con todo este tiempo que llevamos discutiendo, esta coyuntura constituyente solamente, que se nos extiende, ¿no es verdad? Que se dilata continuamente, podríamos verla conectada con esta dilación aún más larga de la reforma de pensiones. Y digo que se expresa como un problema de poder constituyente porque lo que está en juego en el fondo es una demanda social que no pasa por un nivel de gran conciencia, pero sí que se adquiere la forma de una demanda constituyente en el sentido de mayor representación. A ver, mecanismos que desborden la representación y que efectivamente faciliten que la sociedad co-instituya sus relaciones. Y eso es un déficit de todo el mundo, o sea, es un déficit de la democracia liberal occidental y yo diría que también de las no democracias, incluso de las que se llaman autocracias. En eso estamos unidos, yo diría el mundo completo, en ese déficit de capacidad de constituir la realidad, no a través de la representación, porque la representación ha mostrado sus límites. Ha mostrado sus límites. La representación nos lleva a estos cuellos de botella, la representación política como única fórmula, como la fórmula que se propone como la más perfecta para poder generar instituciones políticas, nos ha demostrado que tiene estos límites bajos. Y por lo tanto, la necesidad de generar mecanismos que incorporen a la sociedad directamente al hacer política, ya sea a través de estas formas corporativas, que son las que se nos ocurren siempre y que nos contradicen, ¿cierto? Las formas corporativas. Pueden ser los sindicatos los que se politicen, pueden ser las asociaciones gremiales, pueden ser ellas las que entonces asuman un papel, y ahí vendremos con las discusiones clásicas que se dieron en la segunda mitad del siglo XX chileno, para nuestro caso. O sea, no puede ser. Aquí hay un intransable, además de la clase empresarial chilena, de que las organizaciones de trabajadores en particular no pueden ser politizadas, y por lo tanto todo el plan laboral del año 79 es el que no está en ningún caso la clase empresarial chilena dispuesta a transar en esos términos. No darle titularidad a los sindicatos, que en ningún caso se produzcan esos escenarios del tipo de la sociedad de bienestar alemana, donde hay sindicatos fuertes, grandes, que negocian con una perspectiva más general. Porque el problema de pensiones es redistributivo y sabemos que la base redistributiva también se juega en la negociación colectiva, por ejemplo. Sí. Sería muy distinto. Sí. Tendríamos problemas muy distintos si los sueldos fuesen mejores. Si los sueldos fuesen mejores, tendríamos también a su vez mejores pensiones. Y aquí el tema de los sueldos se juega en la negociación colectiva. Y para eso tiene que haber organizaciones fuertes. Por el caso hemos dicho hasta negociación ramal del sistema muy fuerte y que tiene que ver con intereses, con análisis de intereses que son, desde mi punto de vista, un poquitito míopes, porque si se cree que es reconciliable en la sociedad chilena el interés de los propietarios y los no propietarios, algún mecanismo de ampliación de la representación democrática deberán por lo menos proponerse en términos de un nuevo imaginario social. Tomás, no sé si quieres agregar algo respecto de este punto. Sí, sin duda. Lo que pasa es que tú, Monserrat, has hecho los puntos de fondo. Nosotros tenemos un mercado laboral, imagínate la informalidad de nuestro mercado laboral, digamos, cómo impacta eso en las pensiones, ¿no? Sabemos que eso tiene un efecto. Guaquillos realmente que, entre comillas, trabajan como independientes. Tenemos todavía un mercado laboral en que todavía no ha recuperado ciertos sus niveles, digámoslo, anterior a la pandemia, por decir algo de alguna manera, ¿no? Entonces hay cuestiones mucho más estructurales. Ahora, diálogo político, a mí me parece que en pensiones hubo intentos de la ministra Jara, especialmente en esto, se reunió con organizaciones hace ya un tiempo, ¿no? Cuando empezaron estos diálogos, buscaron espacios y eso se hizo de cierta manera. No sé hasta dónde y en qué profundidad sería, pero sí tengo en mi mente que sí se hicieron algunos de ellos, ¿no?
Incluso recuérdense que el ministro Marcelo y la ministra Jara hicieron cuestiones en terreno, ¿no? Ciertos diálogos y de alguna manera. Ahora, si eso, y al mismo tiempo, esto no lo digo como materia de ironía, ¿no? También hubo diálogos con las empresas formales e informales, ¿no? Eh, Llámese la AFP para decir algunos, ¿no? Me parece que ha habido un cierto intento ahí de diálogo y de participación. Ahora, si eso es el óptimo o no, bueno, creo que ahí uno podría decir, bueno, falta o no hemos visto mayores disposiciones. Probablemente esa sea una etapa de la reforma que me parece que ya entró en un canon evidentemente político y me parece que aquí vamos a ver cómo los actores y los ciertos intereses van a corresponder ahora. Pero hay vacíos sin duda que son difíciles en esta materia de reforma. Bueno, Sí. hay un tema que cruza un poco lo que hemos estado conversando en todo este panel que tiene que ver con la agenda legislativa, con el tema de las pensiones de gracia, y es la relación a ratos bien tensa que está teniendo el oficialismo o parte del oficialismo con el gobierno. Hemos escuchado acá en la radio y bueno, uno también respecto de posiciones que son más bien críticas con el actuar del gobierno. Lo decía hace un par de días Bárbara Figueroa acá en entrevista con Patricio, que ella decía, nosotros no estamos molestos, pero sí tenemos una mirada crítica, ¿no? Respecto de temas como lo de las pensiones de gracia, hay una parlamentaria que planteó la posibilidad de acudir a cortes internacionales, si es que se revocaba. Bueno, el debate ha ido evolucionando, pero está esta declaración inicial que de hecho fue respaldada por el presidente del partido, que después se echó un poquito para atrás, ¿no? Eso, y en otros temas también respecto de la agenda de seguridad, por ejemplo, en el tema de la ley corta de ISAPRES, que decía el senador Latorre hace un ratito. ¿Cómo ven eso, que además está cruzado por la elección municipal? Sabemos que hay puntos críticos como la Municipalidad de Santiago, donde hay un acuerdo que no está firmado, pero hay un acuerdo respecto de que quien tiene el municipio lo mantiene, pero ese acuerdo no se está respetando en algunos casos, particularmente el de la Municipalidad de Santiago, lo que tiene en tensión también ahí al oficialismo. ¿Cómo ven, Miguel, Tomás, esta relación entre un gobierno que, según algunos representantes del oficialismo, se parece mucho más a la concertación, que un gobierno que tiene las expectativas de ser progresista o el gobierno más de izquierda después de la vuelta a la democracia? Tomás, ¿cómo ves eso? A ver, es evidente que dentro del oficialismo hay tensiones por distintas materias, ¿no? Porque el oficialismo de alguna manera tenía ciertas ideas y ha ido cambiando. En materia de seguridad eso queda evidente, ¿no? Pero esto se ha ido acentuando con ciertos hechos. Y me parece que lo que tú mencionabas respecto a pensiones, lo que el propio Partido Comunista señaló antes de saber el informe de la Contraloría, por favor, que iba anunciado ya recurrir a ámbitos internacionales y que el partido le iba a apoyar siendo partido de gobierno, ¿no? Me parece que se está dando, de alguna manera, lo que hizo el diputado Ibáñez para reflejar el partido del presidente de la República, ¿no? En medio del trámite de pensiones. Me parece que se está dando ahí una suerte de tensión eh, entre el gobierno propiamente, el sentido de gobierno que ambas coaliciones tienen respecto a su proyección de futuro. Me parece que si los partidos del oficialismo están mirando la coyuntura electoral, que es evidente que la están mirando, este año es electoral y el próximo también, pero si pueden cometer un error que puede ser fatal, ¿no? Si están mirando que hay un gobierno débil y ellos pueden decir, bueno, me voy por otro lado y busco salirme por un camino distinto, creo que ese es el escenario más complejo y sería muy dañino, ¿no? Yo creo que para los partidos oficialistas, también para el gobierno. Y evidentemente le abre un camino a la oposición, le deja un ancho camino a la oposición al medio, ¿no? Creo que ahí está el escenario. Yo estoy viendo esta tensión entre cuánto adhiero o no,
sustentando de que si realmente el gobierno puede ser el brazo de apoyo para estos procesos electorales. Y también hay que reconocer que el Frente Amplio está en un proceso de convergencia entre partidos, lo que no es fácil con miras a un futuro electoral tampoco. Sí, lo que pasa es que ahí, Tomás Miguel, hay hartas cosas que están ocurriendo simultáneamente. ¿Ah? Por ejemplo, en la práctica Prodignidad dejó de existir, o sea, ya no se reúne, no se coordina, No, ellos mismos reconocen que ya no existe. que ya no existe, ¿no? Por el otro lado, en algún momento existía esta idea, no sé si te acuerdas, Tomás Miguel, de que el socialismo democrático había entrado a salvar un gobierno inexperto, ¿no? Pero, cuando uno de esos dos partidos, que fue el PPD, trató de, entre comillas, refundar la concertación en un evento electoral haciendo pacto con la DC y con el Partido Radical, le fue pésimo, ¿no? Sacó 0, ¿no? Entonces, también parecería ser que en términos electorales ya no hay agua en aquella antigua piscina como para saltar, ¿no? Entonces, como aquí hay una cosa de principios, pero también de necesidad, a uno le da la impresión, salvo que ocurra algo muy catastrófico en las elecciones municipales, que lo que ahora conocemos como el oficialismo ha de proyectarse en la próxima contienda presidencial, ¿no? Y ahí la gran pregunta es ¿con quién? Porque, bueno, no quisiera uno como quedarse siempre en los mismos temas, pero parece ser que salvo Michelle Bachelet no aparece nadie por de pronto de manera muy consistente en el horizonte. Por eso decía que son varios factores. No quiero, Miguel, hacer ninguna afirmación, sino más bien como poner estos elementos para que tú los puedas comentar también, dándole continuidad a lo que analizaba Tomás. Siendo más pedregoso el camino, porque son un montón de elementos bueno, efectivamente, en primer lugar, reafirmar el comentario de lo visible. Efectivamente, el gobierno está altamente presionado en su constitución interna por la coyuntura electoral que se viene este año. Y ahí entiendo más también por qué ustedes enfatizaban en el bloque anterior las dificultades que hay para poder hacer reformas de contenido en este contexto. Que evidentemente que el modo de ser de los partidos políticos es jugarse en los momentos de elección. Hay un detalle nomás que me gustaría fijar, tengo un interrogante nomás respecto a este partido bisagra que se va a transformar en el Senado para este partido que tiene las pensiones de demócratas, que me da la impresión, conociendo algunos de sus cuadros, entre comillas, políticos, que no tienen mayor intención de pacificación, más bien su apuesta es ideológica por arriba, y no sé qué tan relevantes para este sector van a ser las elecciones municipales. Lo digo por el perfil de quienes componen esta fuerza demócrata, que probablemente no van a incidir en ese debate. Pero bueno, esa es otra fuerza exterior al gobierno, estamos hablando del oficialismo, donde yo creo que lo que se está jugando efectivamente es en la configuración de una nueva coalición que no va a ser la nueva mayoría, o por lo menos no en su versión anterior. Hemos visto que esto no termina de coagular, ya hay sectores, que la vieja tesis, ¿cierto?, de la unidad con la democracia cristiana, la vieja tesis, digo yo, existía incluso en los años 70 como solución, que hubiese sido para algunos lo que hubiese detenido el golpe, la alianza entre la izquierda y el centro, está muy presente todavía dentro de las concepciones políticas de algunos sectores, mientras que no se han creado circunstancias, no se ha creado un contexto social y económico que haga factible eso. O sea, hoy día estaríamos más lejos que nunca, en realidad, de poder unir una perspectiva de cambio radical profundo con las posiciones de centro. Estamos más lejos que nunca, sinceramente. Poder reformar la sociedad chilena en unos términos que le den una configuración visiblemente distinta, es bien difícil de hacerlo entre sectores de centro y sectores de izquierda. Pero por otro lado, es eso lo que se está discutiendo, y esa es la tensión que nosotros estamos notando hoy día. Propuesta de gobierno que exprese las correlaciones de fuerza política actuales dentro del sector que podemos denominar oficialista, es ya el momento de generar la tensión, o sea, es decir, ¿cómo vamos a ir ahí? Más allá incluso de la figura, de quién va a ser, porque incluso aquella figura que tú has mencionado, Patricio, tiene esa característica de ser muy abarcadora.
por eso está ahí, en la figura de Michelle Bachelet. Sí, Probablemente no hay ninguna dirigente de izquierda. Un programa bastante de izquierda como Sí, un programa probablemente no hay ninguna que no lo dirigente sea. de izquierda tan apreciada en la democracia cristiana como Michelle Bachelet. Tiene una transversalidad ahí en todo ese Claro. mundo. Sí. Bueno, vamos a ver si es que se va a la ONU nuevamente o se queda. Pero Tomás, en la línea de lo que plantea Miguel, esta alianza de centro-izquierda, entendiéndose esto como desde la democracia cristiana al Partido Comunista, que ha ocurrido una vez después del retorno a la democracia, que fue la nueva mayoría y fracasó, ¿no? Duró 4 años, y yo diría que menos de 4 años, porque la verdad es que hizo agua ya como en la mitad del gobierno. ¿Tú ves que es posible proyectar algo así, incorporar, por ejemplo, la democracia cristiana, que ha estado como en una posición media ambigua, con algunos coqueteos, ¿no? Pero nunca con una disposición de ingresar al gobierno, más allá de algunas alianzas tácticas que ha habido en las últimas elecciones? ¿Tú ves que es posible algo así a la luz de lo que estamos conversando, de la experiencia de este gobierno y también de la irrupción de sectores de izquierda con agendas más identitarias? Estoy pensando en el Frente Amplio particularmente. ¿Cómo lo ves? Yo te diría, bueno, el problema es que ese centro político ya casi no existe, ¿no? Y la democracia cristiana está fragmentada en otro tipo de partidos. Ya estamos hablando de demócratas, de la democracia cristiana y otros que incluso dejan el partido, por lo tanto es una fuerza política distinta. Ahora, si una facción o un grupo, o como se llama democracia cristiana, puede juntarse o no con el socialismo democrático, me parece que es una alternativa y puede ser, digamos. Eso no significa que va a ser, no vamos a considerar que toda la democracia cristiana hay en esto, porque se ha ido reduciendo su capital político y también se ha ido fraccionando, ¿no? Y de alguna manera yo creo que eso ha lesionado a las propias coaliciones. Pero es probable que efectivamente vayan. Ahora, la democracia cristiana, hoy día la democracia cristiana si está en esta coalición con el gobierno, va a tener un desafío enorme porque me parece que es la fuerza mayoritaria en ese sentido en el número de alcaldes que tiene. Sí. Por lo tanto, es una fuerza política relevante, ¿no? Y va a colocar presión sobre las otras coaliciones que pueden tener aspiraciones, como aspiraciones en ciertas comunas, ¿no? Como lo que está ocurriendo en Santiago, de cierta manera, que está tensionando más allá de lo que uno pudiese avisorar, ¿no? Sí, bueno, existía una cierta idea, estas son ideas, no son como verdades, ¿no? Pero existía una cierta idea hasta el 17 de diciembre en la mañana, de que parecía que venía de manera obvia la alternancia en el poder y que el actual oficialismo no tenía mucha capacidad de optar a una primera magistratura, ¿no? Entre otras cosas porque el gobierno del presidente Boric ha mostrado un techo permanente en las encuestas minoritarios, ¿no? Pero bueno, esa idea cambió luego del plebiscito, y por lo general, de algún modo, el resultado de las elecciones municipales condiciona las subjetividades respecto a la elección presidencial siguiente. Y como tú decías, Tomás, no es desdeñable la cantidad de alcaldías que tiene el oficialismo si se suman a las de la democracia cristiana. Por lo tanto, si esa alianza pudiera sostener, incluso no del todo, pero de una manera relativamente razonable, aquel poderío municipal, podría quedar bien prospectada para la elección del próximo año, entonces donde ya no sería tan obvia la alternancia en el poder. Parece el escenario más abierto subjetivamente que como lo estábamos vislumbrando hace un mes y medio. Por de pronto vamos a dejar hasta acá la conversación. Miguel Urrutia, muchas gracias, que tengas un buen fin de semana. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un gusto, Tomás. Y misma cosa para Tomás Duval. Que tengas buen fin de semana, Tomás. Muchas gracias. Saludos, Patricio, Montserrat, Miguel, un agrado. Buen día. Y con Montserrat nos vamos a un breve alto. Yo ni siquiera me atrevería a decir que me voy de vacaciones. Me voy algunos días, pero ya vuelvo, así es que... Merecidas y cortas vacaciones. Tan merecidas como cortas, lo cual me tiene hoy especialmente contento. Que estén muy bien.